Tenemos como expositor invitado a nuestro hermano Bruce, directamente y en vivo desde los Estados Unidos. Nuestro hermano Bruce es el director general de la editorial Bautista y va a estar tratando con nosotros el tema Mi compromiso frente a las ideologías. Con ustedes, nuestro hermano Bruce. Gracias por la oportunidad de participar con ustedes en este congreso. Es un honor y gran privilegio servir al Señor de esta manera. Qué emocionante es ver este grupo de jóvenes guapos, inteligentes y animados también. Aunque no los puedo ver, no puedo ver muchos, pero estoy seguro que así son ustedes. Les felicito y reto que se comprometen a Dios como ya hemos hablado. Gracias por los mensajes previos de mis hermanos pastores y espero que nuestro tiempo también les sea de mucha bendición. Como dijo Gabriel, mi tema para este tiempo es comprometidos frente a las ideologías. Y con ideologías estamos hablando de la homosexualidad, el transgénero y actividades así. Y para ello vamos a estudiar primero de Tesalonicenses, el capítulo 4. Entonces que vayan conmigo a este texto, primero de Tesalonicenses, el capítulo 4. Y mientras lo busquen en su Biblia, pues déjenme iniciar el tema con una ilustración que leí en un artículo Desechando el diseño de Dios por Owen Strachan. Entonces, él dice, en la película clásica de Disney, Pinocho, un anciano solitario llamado Geppetto fabrica una marioneta de madera en forma de un niño que le llama Pinocho. Aunque tenía todo lo que una marioneta alguna vez quería, este desafortunado anhela ser un niño real. Pues si han visto la película, ya saben qué es lo que sucedió. Él llegó a ser un niño. Una escena especialmente conmovedora es cuando Pepe Grillo, su compañero constante, le canta a Pinocho. Sí, en la nocturna quietud, no lo voy a cantar, se lo voy a decir. En la nocturna quietud, ves brillar la estrella azul y después dice, todo lo que pidas se realizará. Pues a través de los años, esta frase ha provisto motivación para que persiguieran cualquier cosa inocente. Sin embargo, en nuestros días, la frase todo lo que pidas se realizará ha sido tomada para inspirar a las personas a cambiar los roles bíblicos por lo que ellos quieren ser. Por ejemplo, ¿le atraen a uno las personas del mismo sexo? No importa lo que la Biblia, la iglesia, la familia o la sociedad tradicional diga. Se puede amar, tener relaciones y hasta casarse con quien quieres. ¿Por qué? Todo lo que pidas se realizará. O, pues está incómodo alguien con su cuerpo. Se siente atrapado en un cuerpo del sexo equivocado. Pues igualmente, no importa. Las ideologías contemporáneas promueven que el género es fluido, es decir, se puede vestir como uno quiera o incluso cambiar sus características físicas para que coinciden con su género preferido. Hace 10 años estábamos en la Ciudad de México, servimos allá como misioneros. Y estábamos en la ciudad con un grupo de jóvenes creyentes americanos en pues el centro de la ciudad, cuando de repente encontramos un desfile homosexual
con mucha pareja homosexual y lesbiana, haciendo pues lo que hacen ellos, pero en el público. Entonces era una vergüenza. Anoche mi esposa y yo visitamos un parque local que nos gusta. Es un lugar precioso con un lago grande y jardines bonitos. Mientras estábamos, encontramos dos jóvenes chicas abrazándose y besándose íntimamente y apasionadamente también. Adolescentes lesbianas demostrando su amor homosexual en el parque local donde juegan niños con su familia. ¿Suena familiar? En los últimos años se ha fomentado un cambio drástico en los principios, primeramente en el área sexual, lo que un artículo denomina el apocalipsis de género. Entonces les pregunto, como creyentes, ¿cómo deberíamos responder a estas ideologías? ¿Cómo deberíamos reaccionar con las personas que las proponen? ¿O deberíamos cambiar nuestros valores para que coinciden con los de la cultura? Nuestro texto, Primera de Tesalonicenses, toca este tema. Escrito por el apóstol Pablo, fue dirigido a una iglesia joven que se ubicaba en medio de un ambiente perverso. En aquel entonces, la inmoralidad, la prostitución y la homosexualidad eran prácticas no solamente comunes, tal como está sucediendo hoy en día, pero también fueron aprobadas y aún alentadas por la cultura. En este pasaje, Pablo declara la postura divina tocante a estos vicios y nos proporciona consejo sabio y aplicable para tratar estos asuntos. Pues yo quisiera tratar el tema de esta manera. Primeramente, quiero que vayamos sumariamente por el texto. Entonces, quiero andar con ustedes paso por paso por el texto. Y luego voy a proponer ciertas sugerencias que nos ayudarán a vivir vidas comprometidas frente a las ideologías. ¿Listos? ¿Todos tenemos la Biblia abierta? Ok, entonces estamos en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, y vamos a estudiar del 1 al 12. Pues Pablo comienza el capítulo, como vamos a ver, animando a los hermanos en la iglesia de Tesalónica a profundizar su relación con Dios. Pues tal vez ustedes ya conocen la historia de Hechos 17, que cuenta cómo Pablo, en su segundo viaje misionero, había llevado el evangelio de Cristo a esta ciudad. Muchos aceptaron a Cristo como su Salvador personal y se fundó una iglesia local. En el capítulo 1, Pablo dice de ellos: porque conocemos, hermanos, estoy en 1:7, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces Pablo predicó el evangelio de Jesucristo, muchos lo aceptaron, llegaron a ser creyentes y formaron ellos una iglesia joven también. No obstante,
una fuerte persecución obligó a Pablo a huir de la ciudad después de poco tiempo, tal vez ciertos meses, nada más. Y estos creyentes inmaduros se quedaron solos. Por lo tanto, Pablo les escribe esta epístola, primero de Tesalonicenses, para alentarlos a seguir creciendo en su relación con Cristo y en su obediencia a las instrucciones del Señor Jesucristo. Pues noten conmigo los primeros 2 versículos del capítulo 4. Dice el texto: por lo demás, hermanos, está comenzando pues un tema nuevo. Os rogamos y os exhortamos en el Señor que de la manera que aprendiste de nosotros. ¿Se acuerdan de lo que acabo de decir? Que Pablo estaba con ellos. Pasó varios meses con ellos, enseñándoles. Entonces aquí se refiere a esta enseñanza previa, que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Y noten lo que dice: así abundáis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. En otras palabras, aquí en este texto, les tocaba, Pablo dice que les toca continuar en la fe, igual que habían comenzado, poniendo su fe en la persona de Jesucristo, siguiendo sus instrucciones, pues amando a Dios tanto que le querían agradar, pues igual que han comenzado en la fe, ellos que tienen que continuar en la fe con énfasis especial en las instrucciones de Jesucristo y en su búsqueda de conocer y agradar a Dios. Como seguidores de Cristo, nosotros debemos hacer lo mismo, ¿no? Debemos abundar más y más en nuestra relación con Cristo. Y como varios ya han mencionado, debemos pasar tiempo diario en la palabra de Dios, leyendo y meditando en ella para conocer más y más a nuestro Señor Jesucristo. Igualmente implica tiempo diario en la oración y en adoración también. Pues una pregunta individual: ¿cuánto tiempo pasas tú con Dios diariamente? ¿Estás abundando? ¿Estás madurándote en tu relación con Dios? Pues disfrutas más y más de tu tiempo con Dios. ¿Estás encontrando más y más satisfacción en la persona de Jesucristo y en el Evangelio? Pues es lo que Pablo está diciendo aquí. Pues nosotros como creyentes debemos ser como el salmista cuando dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pues clama tu alma por Dios. ¿Estás creciendo en tu amor, en tu aprecio por la persona de Jesucristo y el Evangelio? Pues entonces, en esta primera sección, Pablo les anima a profundizar su relación con Dios, abundando más y más en su entendimiento y la aplicación del Evangelio a su vida. En los versículos del 3 al 8, pues Pablo se enfoca. Entonces no está cambiando el tema. Todavía sigue hablando de su vida espiritual, su vida que Dios ha cambiado, pero se enfoca sobre los pecados sexuales prevalentes en la ciudad y en la cultura. Pues favor de leer estos versículos conmigo. Entonces, comenzando con el 3. Dice Pablo: pues la voluntad de Dios
es que, ¿qué dice? Vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Wow, qué palabras increíbles, ¿no? Hablando de nuestra vida espiritual. Entonces, esta sección, estos versículos, comienza con una declaración. Pablo dice, la voluntad de Dios. Pues, ¿cuántas veces preguntamos, qué es la voluntad para mi vida? ¿Qué quiere Dios para mi vida? Aquí Pablo lo explica, lo contesta claramente. La voluntad de Dios es que vuestra santificación. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Pues santificación, ¿qué significa? ¿Cómo suena? Pues suena como santidad, ¿no? Entonces la palabra santificación se refiere al proceso divino de hacernos santos, de hacernos puros en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pues en otro texto, Dios dice algo similar. Primero de Pedro 1:16. Dios dice, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Entonces Dios nos llama a la santificación, a la santidad. Él nos va santificando porque Él es santo y Él quiere hacernos en la imagen suya. Pues es la diferencia entre un vaso de agua limpia y un vaso de agua sucia. Pues, ¿cuál preferías? Entonces, si te ofreciera a ti, pues 2 vasos de agua, pues uno limpia y uno con agua sucia, ¿cuál preferías? Pues beberías obviamente el vaso con agua limpia, ¿sí? No nos gusta agua sucia. Pues de la misma manera, Dios, quien es santo, busca la santidad en la vida de los suyos. La voluntad de Dios es, que dice, su santificación. Pues luego declara 2 mandatos fuertes, aplicables al tema que nos toca, las ideologías. En el versículo 3, Pablo dice, apártate, o usando las palabras del texto, dice que os apartéis de la fornicación. Pues la palabra fornicación es traducida del término porneia en griego. Es una palabra en griego y era una palabra amplia que se usaba para hablar de cualquier actividad sexual ilícita, incluyendo. Entonces se usaba para referirse a esta clase de pecado: la fornicación, el adulterio, pero también la homosexualidad. Y se puede incluir también a los transgéneros. Pablo expresa aquí que estas actividades no le agradan a Dios y no deben de ser parte de la vida cristiana. El creyente debe alejarse de estos pecados. Es la voluntad de Dios. Pues vayan conmigo a otro texto que dice lo mismo.
Entonces, 1 el capítulo 6. 1 el capítulo 6. Pues, ¿pueden ver ustedes el PowerPoint? ¿Se puede ver el PowerPoint? No lo veo yo. No sé si está funcionando o no. Entonces, 1 6, comenzando con el versículo 9. Noten, y son palabras fuertes. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pues obviamente cuando uno acepta a Cristo como su Salvador personal, Dios nos justifica, Dios nos hace justos. Y el resultado es que nosotros, por el trabajo de Dios en nuestra vida, comenzamos a comportarnos como Dios quiere. Por lo tanto, somos justos por declaración y somos justos pues de manera creciente en nuestra manera de vivir también. Pablo está diciendo, los que no son justificados y por consiguiente, los que no están demostrando la justicia de Dios porque no son suyos, no van a heredar el reino de Dios. Pero noten lo que dice, va una explicación más específica. Dice, ni heres, ni los fornicarios, los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, los que tienen sexo con pareja de otro, ¿no? No con su propia pareja. Entonces, ni los adúlteros, ni los afeminados eran prostitutas masculinos, ni los que se echen con varones. Entonces, eran los que estaban practicando la homosexualidad, ¿no? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ninguno de ellos, dice el texto, heredarán el reino de Dios. Entonces Dios habla fuertemente en contra de estos pecados. Estos pecados no tienen nada que ver con el cristianismo. Como creyentes debemos apartarnos de toda esta clase de pecado, porque Dios quiere vuestra santificación. Pues hay otro mandato que se encuentra en el verso 4. Pues el mandato del 3 habla de manera negativa. El mandato del versículo 4 pues habla de un mandato positivo. Entonces Pablo dice aquí, disfrútense de los medios sexuales instituidos por Dios. Entonces el sexo en sí no es pecado. Dios es quien inventó, Dios creó el sexo, pero medio de las instituciones, medio de los planes suyos. Y como menciona aquí en este texto, y podemos ver en otro texto, el medio, el contexto divino para el sexo es el matrimonial heterosexual. No homosexual, heterosexual. Entre hombre y su esposa. ¿Sí? Después del matrimonio. Noten lo que dice este texto. Primera de Tesalonicenses 4:4. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. Entonces Pablo dice aquí que cada hombre, el plan de Dios, si se va a casar, es que cada hombre tenga su propia mujer. Entonces el sexo está diseñado por Dios para suceder dentro de este medio, dentro del matrimonio heterosexual. Escuchen lo que, mejor que vayan conmigo a Génesis el capítulo 1 y 2, porque aquí son dos de los textos clave para hablar de este asunto. Génesis 1:27, comenzamos aquí.
Génesis 1:27. Aquí habla de la creación. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A la imagen de Dios lo creó. Dios nos creó, ¿no? Creemos en la creación de Dios de la humanidad. Pero noten lo que dice, varón y hembra lo creó. Entonces, ¿cuántos géneros creó Dios? Pues no creó, como dice el mundo contemporáneo, una multiplicidad de géneros. La Biblia dice que Dios creó solamente dos, hembra o mujer o hombre, ¿no? Y que somos nosotros el género según la creación de Dios, no según nuestra propia imaginación, ¿no? Y Génesis 2:24. Entonces habla del género en capítulo 1 y habla del matrimonio en 2:24. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá ¿a quién? A su mujer, ¿no? No a quien quisiera, hablando de diferentes géneros, pero el hombre, según el diseño de Dios, se debe casar con su mujer y serán una sola carne. Es el plan de Dios que habla del sexo. Este sexo, según el plan de Dios, está reservado para el matrimonio heterosexual. Y cualquier desviación de este plan, como Pablo lo describe aquí en este texto, es, según versículo 5, un desorden espiritual. Dice, regreso al texto, dice que debemos saber cómo tener nuestra propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces somos distintos. Y cuando no participamos en el plan de Dios, pues creamos un desorden espiritual. También, según versículo 6, un pecado es un pecado grave, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Según el versículo 7, estas acciones son inmundicia. Entonces dice, no en inmundicia. Y versículo 8, son rebeliones contra Dios. Pues aquí son palabras fuertes. Así que el que desecha esto, ¿qué? ¿A qué se refiere? Se refiere al plan de Dios. Si uno desecha el plan de Dios, las palabras de Pablo que explica el plan de Dios, si uno desecha esto, no desecha al hombre. Pablo está diciendo, no me están negando a mí, porque esta idea no era mía. ¿De dónde viene la idea del matrimonio? Viene de Dios. Entonces, no desecha a mí, sino a Dios. Entonces, este tipo de actividad es una rebelión contra Dios. Y por lo tanto, como dice el versículo 6, es una actividad que es digna del juicio de Dios. Dice el 6, porque el Señor es vengador de todo esto. Palabras fuertes, ¿no? Entonces Pablo dice aquí en este texto que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Pues rápidamente, los versículos del 9 al 12 hablan de la importancia de la comunidad cristiana para el crecimiento espiritual y también, por consiguiente, para la pureza espiritual. Dice el 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Entonces Pablo está hablando de esta comunidad, la iglesia,
el grupo de hermanos, ¿no? Y amarnos los unos a los otros implica tener relaciones de responsabilidad en las cuales mutuamente nos ayudamos a crecer en Cristo y caminar de una manera que le agrade a Dios. Entonces, cuando vayamos a la iglesia, recibimos sí la predicación del pastor, pero también recibimos ánimo de nuestros hermanos y debemos hacernos responsables a ellos también por mi crecimiento y por el suyo también, trabajando mutuamente para fomentar el crecimiento espiritual y la pureza espiritual, como Pablo está diciendo, y la santificación también. Es el plan de Dios. Qué enseñanza rica, ¿no? Entonces, para resumir, Pablo está diciendo en este texto 3 puntos. Como creyentes, debemos profundizarnos en nuestra relación con Cristo. Como creyentes, debemos apartarnos de la fornicación, disfrutándonos de nuestro matrimonio y en todo buscando la santificación personal. Y también debemos vivir dentro de la comunidad de fe, recibiendo beneficio de ellos y sirviéndoles también. Es la enseñanza de Pablo aquí en este texto. Entonces, mi pregunta es, y la pregunta de ustedes, a la luz de este texto, ¿cómo podemos vivir vidas comprometidas frente a las ideologías? ¿Cómo debemos responder ante estas ideologías? 4 puntos, nada más. Número 1. Comprende que la homosexualidad y las luchas con el género no son solo problemas fuera de la iglesia. ¿Eso te sorprende? Igual que con cualquier pecado, nuestra naturaleza caída es susceptible a la tentación, aún a estas tentaciones sexuales. En nuestro texto, Pablo toca este tema precisamente por la presencia de dichos pecados dentro de la iglesia en Tesalónica. Entonces, él está diciendo, pues, dejen de participar en estas actividades pecaminosas. ¿Sí? Tristemente, de vez en cuando hay este tipo de acción dentro de la iglesia, dentro de la familia de la fe. Escuchen conmigo el testimonio de Steve Ham. Steve Ham es un pastor. En aquel entonces, pues, cuando él escribió este párrafo, y sale de un libro que publicamos que se llama La atracción hacia el mismo sexo y el evangelio, pues en estos momentos él era director ejecutivo en el Ministerio Respuestas de Génesis. Pero noten lo que él dijo. Decir, y hay otra diapositiva, decir que estábamos preocupados es una subestimación. Son palabras suyas. Habíamos observado algunos cambios muy notables en nuestro hijo David. De algún modo, David había desarrollado conductas que nos hacían sospechar que algo estaba mal. La manera que hablaba, su postura, su fuerte aversión por cortarse el cabello, su fuerte atracción por estar con grupos femeninos, nos estaba causando a mi esposa y a mí gran alarma. Era evidente que mi hijo, está hablando Steve Ham, este pastor, mi hijo podía estar batallando con cuestiones de género y posiblemente incluso la sexualidad. Esto no podía ser. Les digo, si ese pecado afectó a la iglesia en Tesalónica, si este pecado afectó a la familia Ham,
podría afectar a cualquier familia o cualquier iglesia también. Entonces, ¿cómo responderás cuando escuches de algún familiar que batalla en esta área? Buena pregunta para reflexionar. ¿O qué harás cuando encuentres un joven de la iglesia que está asistiendo a la iglesia, que le gusta vestirse como mujer o viceversa? ¿Cómo debemos responder? Pues debemos amarles como Cristo, ¿no? Y esto nos dirige al punto 2. Entonces, ¿cómo debemos vivir vidas comprometidas frente a las ideologías? Número 2. Y tal vez es el punto principal. Enfócate en el Evangelio, tanto en la vida tuya como en la de los que están afectados por las ideologías. Pues aunque hay cierto beneficio en proteger la cultura y las leyes nacionales, y cada país, su país, mi país, México, Perú, todos los países están batallando sobre este tema hoy en día. Y de una manera, somos ciudadanos de los países, nosotros queremos luchar en este aspecto también, y hay cierto lugar para esta lucha. Pero les quiero aclarar que el Evangelio de Jesucristo es el único correctivo para la naturaleza pecaminosa humana, incluyendo para los pecados sexuales. Respecto a las ideologías, pues escúchenme muy bien, la mayor necesidad de los participantes en las ideologías no es que cambien su orientación sexual. Si solo los cambiamos de ser inconverso, que es homosexual, a ser inconverso, que es heterosexual, ¿de qué sirve esto? O si solamente protegemos las leyes tradicionales en nuestro país y no predicamos a Cristo, ¿hay beneficio eterno? Pues no. La mayor necesidad de los homosexuales, la mayor necesidad de las lesbianas, de los transgéneros inconversos, es conocer a Cristo como su Salvador personal. Y también esta relación provee el poder necesario para cambiar la vida. Es precisamente lo que Pablo dijo en 1 Corintios 6, pues ya hemos estado en este texto, que regresen conmigo, porque no terminamos la enseñanza de Pablo. Ya mencionamos que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados heredarán el reino de Dios. Pero noten lo que dice el versículo 11. Dice, y esto erais algunos. Entonces, en la congregación de Corinto había personas que eran homosexuales, personas que eran prostitutas, personas que probablemente eran transgéneros también. Pero Pablo dice, ya habéis sido justificados. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Evangelio de Jesucristo es lo que el mundo necesita. Si el mundo es heterosexual, si el mundo es homosexual, su gran necesidad, pues obviamente la homosexualidad va en contra del plan de Dios, pero también la fornicación heterosexual va en contra del plan de Dios, ¿no? Lo que los dos necesitan es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por consiguiente, la mejor manera de prever el participar en los pecados sexuales es una relación vibrante con el Señor Jesucristo.
Entonces, si por una causa u otra un creyente se encuentra en esta clase de pecado, ¿qué es la respuesta para él? Es el mismo evangelio. No lo tiene que aceptar de nuevo, pero tiene que aprender a depender del evangelio y encontrar su identidad en la persona de Jesucristo. Escuchen el testimonio del pastor que aconsejó a la familia Ham, que mencioné hace algunos minutos. Él dice en el libro: los cristianos que limitan el evangelio a labores evangelistas lo hacen bajo su propio riesgo. Esta fue mi práctica durante años. Pero cuando me di cuenta que el evangelio era para mí como creyente también, cuando me di cuenta que el mismo evangelio es mi fuente de esperanza, mi fuente de fortaleza, pues cambió mi vida muy literalmente. Cambia la vida de los aconsejados mientras encuentren un pozo de gracia, misericordia y esperanza en las verdades del mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nuestra respuesta frente a las ideologías debe de ser depender de Cristo personalmente. Y para los proponentes de las ideologías es demostrarles el amor de Cristo, es proclamarles Cristo, es invitarles a arrepentirse de su pecado y aceptar a Cristo como su Salvador y su Señor. Entonces, ¿cómo debemos vivir vidas comprometidas frente a las ideologías? Pues enfócate en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Punto 3, rápidamente. Estudia lo que la Biblia dice respecto a las ideologías. Estudia lo que la Biblia dice respecto a las ideologías para conocer lo que Dios dice y para responder como Dios quiere. Entiendo que hay muchas voces con distintas opiniones hablando sobre este tema. Sin embargo, la única voz que importa es la de quién? La de Dios. Entonces la pregunta debe de ser: ¿qué piensa, qué dice Dios sobre este tema? Pues la Biblia habla mucho del tema. Ya hemos visto Génesis 1, Génesis 2, y hay mucho otro texto hablando del tema. Nos toca conocer lo que la Biblia dice y poder explicar con claridad, con compasión, el mensaje de Dios. Sin embargo, es importante que ese conocimiento no te lleve a envanecerte, más bien que te cimente en el camino del Señor y te lleve a mostrar la gracia que Cristo mostró a nosotros. Entonces hay que estudiar la Biblia, hay que conocer los textos, hay que hacer que los textos pues lleguen a mi corazón también. Y número 4, es algo que mencionamos en el texto: participa activamente en todas las actividades de la iglesia. Se dice comúnmente que una gran atracción hacia la homosexualidad es su sentido de identidad y su sentido de comunidad. Pues pueden ver mucha participación en sus actividades. Son como una familia participando juntos con la misma meta. No obstante, como creyentes, disfrutamos de una identidad y una comunidad aún más fuerte. Formamos parte de la iglesia. Cuando aceptamos a Cristo, nos dio poder para ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Somos parte de su familia. Por lo tanto, nosotros debemos reconocer nuestra necesidad de dicha familia y poder participar activamente como creyentes en esta familia y invitar a otros, aún a los que están luchando con estas ideologías, a la iglesia, para que conozcan a Cristo, para que conozcan a la familia de Dios. Entonces, 4 puntos principales.
¿Cómo podemos vivir vidas comprometidas frente a las ideologías? Comprende que la homosexualidad y la lucha con el género no son solo problemas fuera de la iglesia. Enfócate en el Evangelio. Estudia lo que la Biblia dice al respecto de las ideologías y participa activamente en todas las actividades de su iglesia. Pues quiero terminar con unas palabras para aquellos que están batallando en esta área. Pues es muy posible que hay entre vosotros algunos jóvenes, adultos tal vez, personas tal vez pues en lo oculto, pues no lo han demostrado, pero están luchando con estos pensamientos, con estos sentimientos también. Y les quiero decir que no se desanimen, perdón. Hay esperanza en Cristo. Él te puede cambiar, Él te puede ayudar, Él te puede salvar también para que seas parte de su familia. Y para los creyentes que están batallando, pues Él te ha dado el poder para dejar cualquier pecado. Entonces, estudia las Escrituras para que entiendas el pensamiento de Dios con respecto a este pecado. Pues arrepiéntete de estos pecados, vaya va a la iglesia donde puedes encontrar el amor de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pues Dios, gracias por esta clara enseñanza. Ayúdanos a entenderla y aplicarla en nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones.